Hola. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Gracias. Bueno, vamos a ver, aquí me mandó la, la solicitud en el TikTok, me la mandó Diego, me la mandó Diego. Vamos a ver. Diego, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Qué más, Diego, cómo está? Bien, bien. Quería contarle una historia, pues ya que ustedes han hablado mucho sobre el tema del cementerio central en estos días. Tengo una historia personal allí. Todos los lunes se hace la novena de las almas, ¿no? No Así sé si es. usted sabe, en la parte de atrás hay una gente que vende velas. Cada ¿Dónde, quien va y pone sus dónde velas de está sus dónde colores. está la reja negra? Ajá. Entonces, bueno, pues allá hay de todo, ¿no? Yo era muy devoto porque me cumplía. Yo iba todos los lunes, hice varias novenas. Empecé porque alguien me lo recomendó y vi un video por ahí en YouTube. Había un jefe que me acosaba, pero el tipo era fastidioso, pegado si yo iba al baño, si yo salía a comprar algo detrás y dónde está y eso, y yo bueno. Entonces yo lo encomendé, pues, y efectivamente el tipo dejó de montármela y eso pudo haber sido una casualidad porque yo soy escéptico, sin embargo lo hice. Pero espere, Diego, Y de ahí, espere que me interesante su historia. Usted estaba mamado a su jefe y digo, voy a ir a pedirle algo a las ánimas un lunes en la noche al cementerio central. ¿Qué le pidió usted exactamente a las ánimas? ¿Que lo atormentaran, que le hicieran qué? yo fui un lunes por la tarde, Ajá. yo fui un lunes por la tarde, porque en YouTube había un video que explicaba cómo era esa dinámica y la tumba de Leo Kobe, no sé qué, y bueno. Un día yo estaba en el centro comprando algo para un celular y pasé por ahí, yo vi la gente y bueno. Entonces le pregunté a un señor que vende velas por ahí y efectivamente el señor me dijo, no, pues usted hace su petición, hay unas velas de colores, blanca para que le vaya bien, verde para la plata, negra para las energías o para no sé qué, bueno, y así fue. Y yo me encomendé a esa vaina, bueno, a eso porque eso es de respeto. Hice mi novena todos los lunes, el señor empezó a cambiar y le empecé yo a poner fe a eso. Y bueno, acababa una y empezaba otra, ¿no? Entonces otra ya fue que para la universidad, otra fue para un trabajo y así, consecutivamente. Y eso es un tema que va mucha gente allá, por la parte de atrás donde usted dice, y si Sí. uno va un lunes, eso es lleno. Y hay de todo, hay bandidos, hay de todo, hay Ujú. de todo, de todo. Un lunes yo iba mucho con un amigo, la mamá de él tiene cáncer y él estaba haciendo la novena para que la señora se recuperara y bueno, se recuperó la señora. Como le dije anteriormente, yo iba y yo tengo mi fe, pero pues como escéptico, pero como bueno, haciéndolo. Un lunes tipo 6:30, 7 de la noche, yo bueno, fui a poner las velas en la reja y habíamos como 4 o 5 personas ahí frente a la reja haciendo eso. Sí. Y efectivamente, o sea, yo vi algo muy parecido como a, no sé, como los alebrijes, eso lo de los mexicanos, era una especie como de animal con alas en la cabeza negro. O sea, lo vi como 5 o 6 segundos, los vimos los 4 o 5 que estábamos ahí en la puerta, saltó, brincó, se subió sobre un mausoleo y se fue brincando. Eso no me lo va a creer nadie, lo creerán los 4 o 5 que lo vimos, que quedamos en shock sin conocernos. Y bueno, de ahí para acá le cogí miedo, respeto y es inexplicable. Estuve buscando por internet sobre esa especie de eso y bueno, parece que es como una entidad o algo así, porque sí hay así eso, o sea, sí existe, como en la demonología, pero ya no me metí más en el cuento. Mucho respeto a eso, me alejé y bueno, Cuando usted dice se alejó, eso me Diego, pasó. cuando usted dice se alejó, ¿ya no volvió a pedirle a las ánimas? No, no, he tenido necesidades, sin embargo sé que no, porque eso es complejo, o sea, eso le dicen que le cumple a la persona, pero también tiene como una carga o algo negativo como en contra. Diego, Y se le puede a usted pegar de todo, dicen que se le puede pegar algo bueno, algo malo. Yo, por ejemplo, claro sí, porque usted le está pidiendo a las ánimas sin saber si llega una buena o una mala. Eso dicen, yo le quería hacer una pregunta. He oído en el tema de las ánimas
que cuando la gente quiere dejar de pedirles, así le haya hecho las novenas, encenderle sus velitas, que es muy difícil salir de eso porque las ánimas como que lo empiezan a atormentar a usted como diciéndole, venga, siga rezando y nosotros seguimos cumpliéndole, pero venga, no deje de ser nuestro socio, digámoslo así. ¿A ustedes de que dejó de pedirles le ha Sí, es pasado algo verdad. raro? Sí, es verdad. Mire, para diciembre del año antepasado, yo estaba muy, muy, muy mal porque yo me había alejado de eso. O sea, no le atribuyo que haya sido eso, pero empecé con una racha muy, muy fea. Una racha fea, o sea, perdí mi negocio, mi trabajo, muchas cosas pasaron. Me enfermé, sentía un frío en el pecho. Y entonces mi amigo, el que le comenté, él iba mucho a una barbería y en esa barbería de venezolanos, pues había un señor que sabía de eso, Ujú. de la santería que utilizan en Venezuela. Entonces, yo no, vuelvo y le digo, yo como escéptico, porque dicen que si uno le da poder a lo que uno cree, eso es pues fuerza, energía, entonces yo trataba de no creer en nada, sin embargo ya lo que me estaba pasando pues era como una serie de eventos seguidos. Y pues mi mamá también como que me dijo, ¿usted qué le está pasando? Y yo estaba teniendo pesadillas feas, tengo un televisor grande y una noche sin estar temblando el televisor empezó a moverse así, como así. Y yo dije, esta mierda, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, mi amigo me dijo, venga, nos tomamos una cerveza y hablamos con un conocido que yo tengo que sabe de esos temas. Yo hablé con el man me dijo, como sí, a usted se le ve en la mirada que algo le está pasando, a usted se le pegó algo, pero eso también tiene que ver por ahí con un tema de amores, una chica le hizo algo, bueno, en fin, no sé. En conclusión, yo le dije al tipo como que, mire, yo soy una persona juiciosa, estudiosa, trabajadora y demás. Yo quiero retomar la vida que yo tenía antes, estar juicioso, estar bien. El tipo me dijo como, mire, en estos días usted va a tener un sueño y en ese sueño usted se va a encomendar al ánima. Ah, no, miento, me dijo, usted va a empezar a encomendarse al ánima sola, que esa es la única que le va a ayudar y ella le va a dar en sueños decir lo que usted necesita o le va a pedir algo a cambio de quitarle lo que se le haya pegado y lo va a confrontar y le va a pedir algo. Entonces yo como, no sé, supongo que la sugestión o pudo que se haya pasado, pues tuve el tal sueño. Y en el sueño era yo viéndome a mí mismo, pero pues, yo soy una persona alegre, tranquila, normal, pero yo estaba viéndome a mí muy irascible y muy furioso. Y yo mismo me insultaba a mí feo y entonces sonaron unas cadenas en el sueño. Y entonces el- yo lo asocié a que, no sé, el poder de la mente o la sugestión. Y no sé si fue el ánima sola y me dijo, bueno, me insultó, me dijo que quería café. Me dijo, prepáreme café y déjeme café. Y bueno, al otro día yo pues me levanté muy asustado, el tipo este me dijo que, el señor me dijo que hiciera, pues que lavara la casa, que lavara la habitación, consiguiera unas hierbas, consiguiera una esencia de cuerno de ciervo, algo así para alejar los muertos. Y bueno, esa noche yo preparé una taza bien grande de tinto con panela, lo dejé una noche, dormí toda la noche bien y de ahí para acá no más líos. De ahí para acá se acabó el cuento, ya mucho respeto con todo eso y nunca más me he metido con eso porque es que dicen que es delicado como usted lo dice y yo creo que ahí se cerró el tema o por lo menos de ahí para acá ya pues me ha ido bien, retomé los estudios, estoy trabajando en una farmacéutica, la vida va bien. Pues Diego, le agradezco por su historia con las ánimas del purgatorio. Lo que dice él es cierto, y no solo aquí en el cementerio central, en muchas partes de Colombia. El día lunes es como el más apetecido, otras personas lo hacen de pronto el miércoles, pero el lunes es el día que tiene fuerza para las ánimas. Por eso muchas veces ustedes van a un cementerio un lunes, vayan en la tardecita noche antes de que cierren. Y van a ver muchas bóvedas que están libres, que es donde meten el ataúd, con velas encendidas. Y uno dice, ¿por qué hay velas en ese hueco? Porque la gente va y busca a las ánimas los lunes y les enciende una velita. Ya va la creencia en que si la vela verde, la vela blanca, la roja, y también va en la creencia al ritual que se haga, ¿no? Porque pues no hay un manual, la gente le dice a uno, mire, encienda, habrá el que le dice encienda una vela, otro le dice haga otra cosa, pero los lunes son apetecidos. Y
Ustedes los que me conocen acá en el cartel paranormal, yo a lo de las ánimas los llamo la mafia de lo paranormal. Porque dicen que una vez usted se mete con ellas, es difícil salir de ese mundo. Aparte que hay que estar cumpliéndoles con lo que usted les ofrece. Entonces, voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo de Diego, digamos, él dice, bueno, es que mi jefe me atormenta mucho, me la tiene montada, yo quiero que el hombre se relaje más conmigo y yo les prometo a cambio tal cosa. Entonces, usted de pronto les prometió hacerle la novena. Entonces, es ir todos los lunes y allá, prender su velita y cosa. Y él dijo, empecé a ver el cambio. Claro, seguramente porque está cumpliendo el acuerdo. Ahora, cuando hay gente que deja de cumplir el acuerdo, que dicen, ya me cansé, o este lunes no puedo ir porque me salió plan de cine con mi novia. Dicen que las ánimas empiezan a fregarlo. Pesadillas o hasta moverle cosas o atormentarlo o empezar a escuchar voces como que empiezan a reclamar que hubo. Usted nos llamó, tenemos un acuerdo. Y también lo que yo le decía a Diego, y hay gente que dice que zafar ese acuerdo así usted cumpla lo que les prometió, como que ellas dicen, oiga, venga, no deje de ser nuestro socio. Nosotros lo seguimos apoyando, pero usted síganos alumbrando con la velita o pagándonos la misa o lo que sea, ¿no? Por eso hay gente que dice, ojo al invocar a las ánimas del purgatorio. Y lo que decía Diego, él sentía cosas raras o a veces hasta fuertes y le empezó a ir mal. Dicen también que es que cuando uno está pidiéndole a las ánimas, no sabe realmente a quién le está pidiendo. Porque le está pidiendo a los espíritus que están ahí rondando, que no han podido descansar en paz. ¿Y qué tal que un espíritu de eso sea maligno? Y le ayude a usted con la vuelta que usted le está pidiendo. Pero cuando usted deja de ser socio, como en el mundo real, si usted es socio de un malandro, puede que le vaya bien mientras sea socio. Pero dígale al malandro, disculpe, ya no quiero más. A ver cómo le va, ¿no? ¿Qué tal que una de esas ánimas sea como un malandrín? Y usted diga, yo ya no lo voy a rezar más. Y el malandro, sí, se va a abrir del parche, tome. Por eso yo las titulo de esa manera, con respeto. Porque dicen que el que se mete con ellas, salirse es muy difícil. Prepárate para Sofa 2025 del 9 al 13 de octubre en Corferias. Oiga, eso está chévere. Atención, Bogotá. Mire, Visa presenta Sofa 2025. Es del 9 al 13 de octubre. ¿Les gusta Sofa? Chévere, en octubre en Corferias, ¿no? El salón del ocio y la fantasía llega con mucho más de la cultura gamer, el mundo cosplay, música, arte y cientos de experiencias más. Mire, ya pueden mirar todo lo de las entradas y todo en elsofa.com. Así es. En el Sofa, así pegadito, en elsofa.com. Responde al llamado y deja salir al geek que hay en ti. Ahí está. A mucha gente le gusta Sofa, ¿no? Chévere. 9 al 13 de octubre en Corferias, para que no se lo van a perder. Un mundo donde caballeros y superhéroes conviven con videojuegos, artistas y naves espaciales. Un mundo donde las voces de muchos son el rugido de todos. Bienvenidos a la cultura del tiempo libre. Ven a Sofa, el salón del ocio y la fantasía, del 9 al 13 de octubre en Corferias. Compra tus entradas en enelsofa.com. Responde al llamado y deja salir al geek que hay en ti. Presenta Visa. Organiza en Corferias y Click on Design. Desde septiembre se siente que viene Halloween. El cartel paranormal. De la Mega. Avancemos con las historias de miedo en esta noche. Vamos a la línea telefónica. Hola, la Mega. ¿Aló? Aló, señor, buenas noches. Hola, buenas noches. Bájele allá el volumen a su radio, lo que tiene encendido, por favor. Si va andando en carro o algo, súbame el vidrio. Y Sí, ya me parqué un momentico. eso, oríllese mucho mejor para que se concentre en la historia y nos cuenta su historia. ¿Listo? Sí, ahí, ya. Bien, pueda, lo escuchamos. Bueno, pues esta historia, eso fue como... no me acuerdo hace cuándo fue. Yo estaba muy chiquito. Y me levanté en medio de la madrugada con muchas ganas de ir al baño. Demasiadas ganas de ir al baño. Y entonces,
Pues nada, me paré y fui al baño y me estaba lavando las manos después de haber ido al baño. Y cuando levanté la mirada, vi que en el reflejo detrás mío había como una niña, como la típica niña fantasma de vestido blanco y pelo negro, así como haga de cuenta de la niña del aro. Sí. Y pues yo estaba ahí y a mí eso me dejó como muy perplejo. Entonces, pues yo como que traté como de, no sé, como lavarme la cara, como limpiarme la cara, como decir como, uff, o sea, esto es real. Y entonces, en el momento en que volví a abrir los ojos en el espejo, mi reflejo ya no era mi reflejo, sino que era la niña. Entonces, en ese momento la niña empezó a levantar la mano lentamente y dio un golpe en toda la mitad del espejo. Y eso fue lo que me despertó, porque resulta que todo era una pesadilla. Pero me despertó de nuevo en la madrugada y con muchas ganas de ir al baño. Entonces, pues, eso fue todo un debate porque yo dije, ¿será que voy? ¿Será que me va a pasar lo mismo? Y cuando fui, pues, fue muy raro porque en el espejo estaba marcado en toda la mitad la mano, así como pues normal cuando uno pone una mano en un espejo y que queda así como pues la grasita corporal normal, estaba ahí marcado justo en el mismo sitio donde la niña había puesto la mano. La niña fantasma del baño, ¿ah? Los espejos y su misterio, ¿no? Hay gente que cree que para hacer invocaciones, para ver su yo interior, para ver su aura, para ver un fantasma, para invocar, los espejos son clave, ¿no? Mucha gente juega, digo juega porque se pueden a jugar con eso, de hacer invocaciones en el baño y con un espejo y dicen que se han metido su susto. Que con una vela en el espejo, frente ahí, empezar a invocar, a decir cosas y mucha gente cree que los espejos son portales, ¿no? Que los espejos son puertas del más allá. Por eso hay gente que duerme sin espejos en la habitación. Incluso hay personas que tapan los espejos con una sábana o algo a la hora de ir a dormir porque creen que por allí pueden entrar esas fuerzas oscuras. Bueno, muchas gracias a él por contar su historia. Señorita Sharon, bienvenida al Cartel Paranormal de la Mega. Escuchamos su historia, por favor. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi historia es un poco corta. Hace más aproximadamente como unos 3 meses, mi hermana menor estaba teniendo una cirugía de una hernia inguinal que le salió. Y pues la verdad ese día casi no sabíamos del proceso porque pues ella estaba la pareja en sala de espera. Entonces yo iba bajando, o sea, pongámosle más aproximadamente, yo iba a recoger a mi hija del colegio tipo 11:30. Iba bajando por las escaleras y sentí que alguien me empujó. Casi me voy por una partecita que tiene la escalera, un abismo. No sé cómo me agarré duro y yo vi, no había nadie. Después, a los 2 días, hablando con mi hermana, me dice que ella, en medio de la cirugía, más o menos a esa hora, ella presentó un inconveniente que ella al parecer le aplicaron un medicamento del cual era alérgica y no sabía, estuvo prácticamente 2 minutos, pues se podría considerar como muerta. Entonces hay veces yo pienso como que nosotros nos molestamos mucho, pienso que ella como que me quería como despedir o algo así, o sea, de pronto pensando que no nos íbamos a volver a ver, o sea, fue una cosa súper, súper heavy, porque pues digamos que fue un momento en el momento que casi me caigo por las escaleras, el abismo que te cuento, o sea, fue algo súper, súper raro. Muy bien, Sharon, ahí está su historia. Los seres queridos, sobre todo en ese caso que estuvo al borde, digamos, de la muerte, ¿será que se despiden? ¿Ustedes creen que los seres queridos se despiden? ¿Presienten cuándo van a dejar este mundo, esta dimensión? Peladita, buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. Cuéntenos su Buenas historia. noches. Buenas noches. Qué pena es que esté en mi celular y entonces mi esposo es el que va a hablar.
Bien pueda, tranquila, a ver. Buenas noches, ¿cómo están todos los oyentes de la Mega? Bien, señor, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué pasó? Bueno, omito mi nombre por razones obvias, les voy a contar una historia. Imagínate que yo tuve una relación pésima, mala, muy mala, con la señora que en esta vida le tocó ser mi mamá. Y eso se resume a principios de la década de los 80. Ujú. Porque trajeron un niño, cuando se le llamaban gamincitos, desde Bogotá, y lo trajeron a la casa, y yo me opuse con todo lo que... Yo era un niño, tenía 11 años, pero me opuse con todo lo que yo podía a que trajeran a ese muchachito y lo dejaran ahí. No se supo nunca quién eran los papás. Una hermana que era como hippie, se lo trajo de Bogotá, y el peladito lo trajeron acá, y ese hecho de haberme opuesto tanto, pues me gané la enemistad o el odio de mi señora madre. Tanto así que en muchas ocasiones, pues me maldijo. Y dicen por ahí que no hay cosa peor que la maldición de un cura o de la mamá. Resulta que la señora madre mía practicaba la santería, pero yo estaba muy niño y no lo sabía. Me vine a dar de cuenta a medida que fue pasando el tiempo de todas las cosas increíbles y raras que me pasaban. Pero yo quiero contar, imagínate que por ahí en el 82, 83, ella fue a un cementerio de acá de Bucaramanga, iba otro hermano y iba yo. Yo tenía por allá como unos 13, 14 años más o menos. Ese cementerio que le cuento ya hoy en día está cerrado, clausurado. Es un cementerio demasiado viejo. Ella entró, o entramos, porque entramos los tres, la señora que era mi madre y el otro muchachito que era mi hermano y yo. Y pasamos a la parte de atrás del cementerio, donde había muchos arbustos, árboles medianos, y bueno, ella sacó un librito y empezó a hacer unas oraciones a una tumba que había ahí. Me vas a creer, hombre, que se oscureció en esa parte del cementerio, los árboles empezaron a mecerse de un lado hacia el otro y empezó a lloviznar. Yo estaba atento a lo que ella hacía y vi cuando empezó todos esos fenómenos paranormales, ella paró la oración que estaba haciendo, también se asustó y arrancó a correr. Pues dígame, el otro pelado y yo también a la pata de ella. Cuando corrimos unos 20 metros, me di cuenta que solamente eso había sucedido en la parte donde estaba la tumba y donde estaba ella haciendo la oración. Mi juventud fue bastante, como digo yo, como paranormal, oscura. Me pasaban cualquier cantidad de cosas. Hubo un tiempo donde me salían pelos en todas partes. Me pegué una empanada en cualquier parte. Una vez me pegué una empanada y apenas le pegué la primera mordida, lo primero que salió fue un manojo de pelos, como cuando las mujeres le quitan el pelo, los pelos a un cepillo, cuando ellas se peinan y recogen el pelo, Sí. así venía la manotada de pelos en la empanada. Otra vez compré una crema, la más conocida pues en el país, en un almacén de cadena. El tubo no lo destapo y espicho el tubo de crema de dientes y lo primero que sale es un pelo. Eso era, bueno, los del trabajo me echaban, mejor dicho, me pasaban cualquier cantidad de cosas. Finalmente yo decidí cambiarme el nombre. Retirarme de ellos y recogí, ya era casado y me fui. Y me escondí por ahí en un barrio que no me conociera nadie. Resulta que ella se había ido a vivir por allá con otras familiares y allá también la espantaron o la sacaron. Y supieron dónde estaba yo y me llegaron allá. Bueno, que mire, que reciban, que mire, que finalmente su mamá, oiga, que tal y que no sé qué. Hermano, y la recibo. En 2 meses me había quedado sin trabajo, había perdido la moto y me han pedido el apartamento donde estaba, mejor dicho. Pero eso fue rapidito. Me tocó salir de ahí, buscar un apartamento más barato, que me dio tristeza porque estaba un apartamento maluco pues. Meterme allá, Dani, hermano, aparecían gusanos en el baño, garrapatas en el techo, garrapatas en la cama, ratones, unas plagas, pero hermano, peores que las de Egipto. Yo volví, duré trasteando, en 10 años me cambié 11 veces de apartamento. Entonces finalmente yo decidí romper relación con todos mis hermanos. Mi señora madre finalmente murió y hoy en día
a este año 2025, no sé ni me interesa saber de ningún hermano, de nadie pues de esa familia. Me saqué, o sea, mi esposa y mis hijos y cerré esa ventana. Esto es parte de lo que me pasaron, pero no te Perdón, imaginas. y eso fue señor. y eso fue como la cura, la solución, romper lazos familiares. Sí, yo definitivamente, cuando yo me cambié el nombre, me empezó a ir bien. Pude entrar a la universidad, mi economía mejoró, las cosas funcionaban, estaban bien, el trabajo fluía, tal, pero se me arrimaban o llegaban y hermano, tome, para el suelo. Era nomás que les abriera la puerta al apartamento, que llegaran de visita, el peor error que cometí, haberle vuelto a abrir la puerta para darle posada, finalmente porque yo era el hijo y por generosidad, hermano, y en menos de 2 meses estaba vuelto una nada. Perdí la moto, me sacaron los 10.000 partes, me robaron la moto, me pidieron el apartamento, me quedé sin trabajo. O sea, discúlpeme, ¿no? Llevaba el que tú sabes. Sí. Y entonces yo dije, no, esto no puede seguir así, yo tengo que hacer algo que sea radical. Y sí, definitivamente me abrí pues y me escondí y me aparté de todos ellos, ni visitas, cambié el celular, cambié todo, hermano. Que no sepan nada de mi vida, ni yo tampoco de ellos. Y ella se murió en el año 2019 y tan, ya ahorita vivo como más tranquilito. Ya pasó como la vaina de hasta hace poco, todavía quedaban como rezagos, pero yo mismo mentalmente dije, no, esto ya tiene que cambiar. Y ya, hermano, estoy navegando como en aguas más tranquilas y más relajadas, y ahí voy poco a poco. Pues, hermano, quería compartir eso paranormal de la gente que practica la santería. Lo digo porque yo la vi muchas veces, invocaba a los santos, San Antonio, San José Gregorio Hernández. Tenía una técnica que cuando se le perdía algo, o sospechaban de que alguien lo había cogido, por ejemplo, que se perdió un billete de 50.000 o 2 billetes de 50.000. Ella llevaba y se iba allá para el rincón y le prendió una vela a San Antonio. A San Antonio, sí, y lo ponía de cabeza. El santo No le quitaba al niño. el del matrimonio. Sí, pero a ella no, pero en este caso lo usaba para eso, lo ponía de cabeza, le ponía una vela y la prendía. Y le ponía los nombres de los que ella pensaba que podían ser el que había cogido la plata. Hermano, créeme que siempre yo estaba metido en el baile porque me tenía desconfianza. Y llegaba y el pabilo, ¿tú sabes qué es el pabilo? Hacia donde el pabilo se agachara, ese era el indicado. Y hermano, ¿y usted me cree que le funcionaba? Y cuando esta señora le daba porque alejar a alguien de la familia, alejarle la pareja a cualquiera que no le gustaba y que quería que se fueran, eso eran 3 rezos para en la pieza. Y a los 2-3 días el man peleaba o se iba, lo espantaban. Tenía un poder muy, muy arrecho con esa santería. Y yo llevé el bulto porque me gané su rabia. Pues mire esta historia y es bien interesante lo que él dice, la maldición. Dicen que la maldición de un padre o de una madre es algo aterrador. Eso es como la historia que cuentan mucho en el campo, algo cuando la mamá molestaba a su hijo diciéndole, siga trasnochándose, jugando allá afuera y verá que el diablo se le va a aparecer. Y dicen que se le aparecía el diablo, ¿no? Como que el llamado de la mamá es bastante fuerte. Y en este caso, pues imagínese haciéndole rezos a su hijo, que hasta lo que lo curó a él fue, mejor dicho, romper lazos familiares. Qué buena historia la de él, ¿no? El tema de la brujería, de las maldiciones, es bien fuerte. Daniel, ¿qué hubo? Bienvenido al Cartel Paranormal. Por favor, cuéntenos su historia, si es tan amable. Daniel, buenas noches, ¿cómo están? Le hablo de Villavicencio. Desde Villavicencio, muy bien, muchas gracias y quiero oírlo. Adelante. Pues ahorita preciso estaba hablando sobre lo que las mamás cuando le dicen a uno, lo regañan a uno sobre ciertas cosas. Pues a mí me pasó, pero pues con una abuela. Ella me decía mucho que yo no tenía que acostarme tan tarde, no se acueste tan tarde jugando, no se acueste tan tarde haciendo cualquier cosa, que o si no le van a jalar las patas, le va a llegar el diablo. Pues yo eso fue cuando tenía como 10 años, yo en ese momento yo decía, pues, ¿qué va a pasar? Más de uno dice, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando en un momento nosotros teníamos un perrito Fresh Pool, y yo estaba acostado en el cuarto jugando tipo medianoche y el perro empezó a ladrar, pero como si alguien se hubiera metido a la casa.
Entonces pues yo me asomaba por encima de la puerta, pero yo miraba todo apagado. Entonces se me hizo raro y pues me dio como mala espina y yo dije, no, yo no voy a salir, no voy a salir porque duró como media hora ladrando el perro hasta que se me dio por llamar a una tía, que ella justamente estaba en el cuarto pero del otro lado. Y la llamé y pues yo le dije, yo la llamé una vez y pues con ella tenemos un trato como de hermanos. Y yo le llamé, yo le dije, venga hermana, ¿qué es lo que está pasando? Que es que el perro está ladrando. Me dijo, no, el perro está acá durmiendo conmigo. Cuando ella me dijo eso, el perro no se cayó de una vez. Entonces yo le dije, pero si ahorita estaba ladrando, me dijo, no, el perro está durmiendo acá conmigo. Me dijo, sí, y además estoy leyendo la Biblia, ¿quiere venir a leerla conmigo? Cuando yo, pero venga, usted nunca me habla así. Nosotros nos tratamos como hermanos, así como a lo toche, por así decirlo. Cuando entonces pues yo le dije, no, le dije, usted es como muy desocupada, casi a la 1 de la mañana ponerse a leer la Biblia, entonces yo le colgué y me acosté a dormir. Al otro día, en la mañana yo la cogí una vez y yo le dije, venga, usted como así que es que leyendo la Biblia a la 1 de la mañana, me dijo, ¿de qué hablas? Y yo como a las 9 ya me acosté a dormir. Yo le dije, no, mire la llamada en mi teléfono, le mostré y tenía la llamada de salida. Verificamos el teléfono de ella y nunca le entró ninguna llamada. Entonces, pues a mí siempre pues yo digo asustar porque pues yo no creo mucho en el tema de eso, pero siempre me ha pasado. Una de las más fuertes fue esa. Otra de las más fuertes fue hace poquito, como hace más de 2 mesecitos, estaba acostado, yo tengo un niño de 4 añitos y yo estaba durmiendo, el niño ya estaba dormido y yo estaba jugando en el teléfono. Y tenía el pie como salió de la cama y sentí como cuando un dedito con uña larga me raspó toda la planta del pie. Y yo en el momento, pues ya eran como tipo la medianoche y yo quedé una vez sentado del susto. Y dije, pero si yo estoy solo en la casa con el niño. Muy bien, pues mira, ahí están las historias de Dani. ¿Ah? Son historias que mucha gente dice, yo no creo en eso. Ahorita había un comentario que decía, yo no creo en eso, pero me encanta ese tipo de historias. Sí, es que la mayoría de historias son de no creer. Eso es lo fascinante de lo paranormal. Claro, creer que se apareció una bruja, un demonio, que le hago brujería, que se me apareció Jesús, que se me apareció un ángel, que el ánima del purgatorio, que es difícil a veces de creer. Pero hay mucha historia y eso es lo que le da cierta credibilidad, ¿no? Que uno dice imposible que a tanta gente le pase eso y sean cuentos. Pero para eso está este espacio, afortunadamente, para que escuchemos esas historias fascinantes. Y al final, usted decide si creer o no creer, pero es chévere oírlas, ¿no? Ahorita tengo un invitado que va a hablar de como que viene el fin del mundo, una cosa así. Cada rato dicen que hablan del fin del mundo. Vamos a ver esta vez cómo va a ser el fin del mundo. Pero por ahora quiero oír a Lucy, que quiere contar una historia. Lucy, buenas noches, bienvenida, adelante. Hola, pues sí, yo también tengo una historia que me pasó cuando yo tenía aproximadamente unos 12 años. Yo vivía en una casa donde pues nada se veía como raro, como de paranormal, nada. Yo era una persona incrédula, lo que tú dices, incrédula, incrédula. Yo no creía en lo paranormal, yo era una de las personas que me negaba bastante a creer. Sí. Un día, pues yo era un poquito llorona, lo normal de un niño. Yo lloraba bastante y yo no lloraba, yo gritaba. Un día mi hermano estaba conmigo, yo partí un espejo del baño y me puse a llorar al frente del espejo. Porque pues decía, no, me van a dar una rejera, Dios mío, que uno pensaba y decía, mejor dicho, esperar que lleguen los papás. Mi hermano se cansó de escucharme llorar. ¿Qué pasó? Que mi hermano se fue, optó por irse y dejarme sola en el baño con ese espejo y pues ya lo había aborrecido. Salí del baño, me senté en la sala y yo lloraba y lloraba y lloraba cuando de un momento a otro veo en el reflejo del espejo que yo había partido un chupito que teníamos en el baño. Reitero, salí del baño y me había sentado en la sala, o sea, el chupo estaba prácticamente flotando al lado mío, pero lo vi al reflejo del espejo. Cuando volteo y miro, me lo tiran a una esquina donde quedaba la cocina.
¿Qué pasa de ese incidente? Lucy, le pido el favor que resuma la historia porque está con un chiquitín y eso es prohibido. Ah, ok. Y precisamente yo tiraron ese chupo y yo quedé pues asustadísima. Me fui caminando al baño a ver si era mi hermano el que me estaba asustando. Cuando me vine a dar de cuenta, no había nadie, pero comencé a escuchar pasos. Yo pensé que era el vecino de arriba, ya que había una puerta que se daba al segundo piso, pero esa puerta se podía abrir, era por la parte de él. A lo que yo golpeé y le pregunté pues al vecino si apagaron las luces. Y el señor no había bajado, pues yo grité que no podía. Y de ahí comencé pues a ser un poquito crédula de tantas cosas, ya que las pude ver y pues ahora de grande me siento que soy una persona traidora a esos tipos de entidades, ya que trabajando me pasaba lo mismo de que personas fallecidas, porque pues yo soy guarda de seguridad, y en un turno de noche también me pasó lo mismo. Me subían y me bajaban el Lu- ascensor. Lucy, yo le hago una pregunta ya que el chiquitín se quedó ahí medio calladito dormido. Sí. ¿Usted qué dice que atrae estos espíritus? Se pone a Yo contar, digo, deme un segundo, se pone a contar historias de mí. A oír este programa, ¿no le da cosa con su bebé? ¿Que esto atraiga a los espíritus y su bebé sea atormentado? porque usted tiene que tener un límite entre el respeto. Yo soy una persona que aprendí mucho a respetar las entidades, las energías, y siento que ahorita yo soy una persona traidora de muchas cosas menos negativas. La verdad, me pienso que pues lo que es así cositas de terror o cosas así, historias, intento pues siempre mantenerlas pues con la vibra en donde las están tomando o donde las están contando, más no atraerlas a mi entorno, ya que yo también siento que la vibra del vivo es más fuerte que la del muerto. Bueno, interesante su forma de pensar y le agradezco por compartir. Recuerden que si están con chiquitines, por favor, no participar porque eso puede molestar las transmisiones. Es el favor que les pido. Villa, buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues mi historia normal y tal, único que eso de lo que dicen que los fantasmas, que les despedía, pues una vez estaba yo, una vez me han convidado a quedarme en una casa, pues que, o sea, que no, o sea, que no es de mi familia, sino pues de un conocido. Entonces, yo fui y me quedé. Cuando de momento llegan, pues las 11 de la noche y yo me acosté en una pieza solito ahí y cuando comenzó que me estaban pegando a la pared así, golpes así. Y yo, uy, bueno, ahora dije, pero, o sea, ¿qué era, no? Pero entonces resulta que detrás de la pared no, o sea, no había casa ni enseguida ni nada, sino que detrás de la pared no había, o sea, no había forma de que alguien estuviera detrás de la pared así, eso, pegándole puñitos, ¿no? Entonces yo dije, no, mano, no me relajé, me acosté otra vez a dormir. Cuando de un momento a otro comenzaron como hemos dicho, en esa pieza había un contador de la energía y comenzaron a rayarlo así, como si fueran con uñas, a hacerle así. Y yo dije, no, hermano. Entonces, pues fui, llamé al señor del apartamento, y le dije, uy, amistad, o sea, que acá están como que golpeándome la pared y tal. Entonces me dijo, hermano, no, relájese que eso de pronto es porque pues el ruido de la música de abajo, tal. Yo dije, no creo que pues yo siento bien que le pegan golpes a la pared. Entonces, bueno, entonces me dijo, hermano, eso no es nada, bueno, tal, me acosté otra vez a dormir. Cuando de momento eran como las 3 de la mañana y pues yo me levanté así normal, abrí los ojos. Ay, había un man parado así enfrente de la cama, yo estaba acostado. Así, haga usted ver de cuenta una persona real, ¿sí? Así de carne y hueso normal, con así, con gorra. Entonces yo dije, uy, hermano, ese man a qué hora se entró a la pieza, ¿no? Entonces yo le pregunté, le dije, oye, ¿quién es usted, tal? Entonces el man no me respondía ni nada, entonces yo, Entonces, o sea, me dio curiosidad, entonces como que siempre estaba oscuro, lo que o sea, era de madrugada, no eran como las 3.
Entonces dije, no, voy a sacar el celular y lo alumbro bien, ¿no? Ah, como yo saco el celular y lo alumbro así, plum, se desapareció. Y yo, uy, cómo no, entonces me coge como, qué miedo a mí. Y yo me pongo a pensar, yo dije, uy, hermano, me estaban asustando, pero, o sea, era una persona muy real, ¿sí me entiende? O sea, usted era alguien así normal, así como yo verlo a usted de frente, y de momento usted me desaparezca, así. Y yo, uy, bueno, pasó eso, entonces ya como a las 5 de la mañana, yo otra vez me quedé otra vez dormido, intenté ya olvidar eso, y como a las 5 de la mañana fueron y golpearon la puerta de la casa de la señora y comenzaron a llorar, y todo el mundo llorando, que no, que lloren y lloren. Y yo dije, uy, tan raro, dije, o sea, sí, tan raro, no toda la gente llorando allá. Cuando entonces, o sea, yo como, pues no era familiar de nada, de ninguno de ellos, sino que pues me han dado posada a mí. Entonces yo salí y tal, y me dio por preguntarle eso, qué les pasó, qué tal. Cuando me dijo el señor, no, es que acabo de ahorcar al hermano de mi mujer. Y yo, ay, no sea berraco, yo. Entonces, o sea, que el man se había ahorcado, sí. Y yo, en serio, me dijo, sí, esto me toca irme el man vivía como a 3 cuadras de la casa de la señora. Entonces, pues, de una vez me dicen a mí, no, eso, acompáñeme, que pues, nos toca ir a mirarlo, qué tal. Pues sí, fuimos a la casa y el man estaba colgado en el apartamento de él. Se había colgado. Y morado así. Yo dije, no, ya era afinado el man. Entonces yo, uy, hermano, dije, entonces yo vine y le dije al man, le digo la verdad, yo vi a ese man, pero entonces no le di en la cara, sino que le di fue, o sea, como en el cuerpo, la ropa, y que tenía puesta una gorra. Me dijo, sí, él siempre andaba con gorra. Yo, ay, hermano, ese man fue el que me apareció a mí como a las 4 de la mañana, como a las 3 de la mañana, así 3:30. Me dijo, en serio, yo sí, y él me estaba tocando el contador, la pared. Entonces me decía la señora que lo que pasaba era que él era el que había hecho el apartamento, el que había puesto el contador. Y yo dije, uy, entonces que entonces me dijo la señora, no, entonces me dijo la señora que de pronto era porque él había ido a recoger los pasos, a despedirse de la casa. Y ya, eso fue la historia, pero uff, una cosa aterradora. Cosa aterradora. Gracias por compartir su historia. Noche de historias paranormales. Bueno, bienvenidos a una hora más del Cartel Paranormal, donde vamos a oír sus historias de terror a partir de este momento, extraterrestres, duendes, brujas, lo que ustedes quieran contar hasta ahora pueden hacerlo. Ya mismo en TikTok, buena conexión que tengan, por favor. Me mandan solicitud o escriben en el chat que tengan historia. Cuando TikTok los baja, no soy yo, sino es su señal de internet. Entonces revisen siempre sus datos, su wifi, para que puedan engancharse a la transmisión y contar su historia. Hay una línea telefónica, si alguien no usa redes y quiere hablar por teléfono, que es en Colombia 601-288-4218, 601-288-4218. Escuchemos historias a partir de este momento. Cata, buenas noches, bienvenida. Puede contarnos su historia hasta ahora. Bienvenida. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas Bueno, gracias. te cuento. Bueno, se fue Cata. Salió corriendo Cata. Le voy a dar la palabra a Libre Pensador. ¿Puede Libre Pensador encender su micrófono y contarnos su historia, por favor? Buenas noches. Buenas. Un gusto saludarlos a todos. Gracias, señor. ¿Qué nos quiere contar? Bueno, esto me pasó hace mucho tiempo, en el 2002 más o menos, cuando estaba en los primeros años de la universidad, cuando iba a la universidad y, bueno, me quedaba en la ciudad, que quedaba más o menos a unos 47 kilómetros aproximadamente de donde yo vivía. Sí. La universidad me quedaba un poco lejos de donde, bueno, de donde yo era originario, ¿no? En esos años, una noche con unos amigos, nos dispusimos a compartir unas bebidas, unos ron, para ser más exacto. Bueno, empezamos a tomar y tomar y tomar y ya era muy tarde, ¿no? Entre historias, risas y todo. Ya un momento a las 3 de la mañana más o menos me sentí un poco mareado. Y les dije a mis amigos que quería ya irme a dormir porque me sentía mal, ¿no?
Y luego de eso me fui, me retiré y cuando iba hacia la habitación siento que me desmorono, que caigo al piso, ¿no? Y eso fue lo que recordaba en ese momento. No recuerdo otra cosa más. Pero de repente siento que estoy volando, ¿no? Siento que no tengo cuerpo, no, lo único que puedo visibilizar son mis ojos, que van como en una oscuridad, como volando. Era una sensación un poco rara, porque no recordaba quién era, no recordaba ni si tenía nombre o algo. Lo único que tenía en la mente en ese momento era que estaba yendo de regreso a donde vivían mis padres, eh, en plena oscuridad, ¿no? Pasaron unos segundos y llegué a mi casa. Y de repente es como que cobro una forma y como que tengo cuerpo. Y empiezo a subir a la habitación de mi padre. Mi padre vivía en el primer piso o tenía su habitación. Subo las escaleras y fue raro porque tenía cuerpo en ese momento. Y de repente abro la puerta donde dormía mi padre y cuando abro la puerta mi padre me llama de mi nombre y él apenas puede ver como mi silueta más o menos, ¿no? Tengo ese presentimiento, como que tengo un cuerpo, pero como que tengo una conciencia en este momento. Pero de repente desaparezco y me levanto del piso donde estaba dormido esa madrugada, se podría decir. Ya era las 6 de la mañana más o menos y me dolía todo el cuerpo, la cabeza, todo, o sea, todo el cuerpo me dolía. Fue algo extraño. Como ya era fin de semana, era un día sábado, tenía que volver, porque yo estudiaba en la ciudad y mi casa donde vivían mis padres, bueno, era un pueblo, alejado de la ciudad, como les dije. Y me quedé pensando en lo que me pasó esa noche, porque fue algo extraño, nunca me había pasado algo así. ¿Y usted no cree que fue posiblemente causado por el exceso de alcohol? Sí, sí, seguramente que sí, claro que sí. ¿No? Y regreso a la casa de mis padres y me quedo pensando con eso, ¿no? Y cuando llego a mi casa, lo primero que me dice, hijo, ¿no habías llegado anoche? Me dice mi padre. Para mí fue un sueño, o sea, fue algo provocado por el alcohol, alguna cosa, algo rara. Pero cuando mi padre me dice eso, es como que entonces fue algo real, digo, ¿no? Porque para mí, claramente, era lo mismo que vos me decís, que fue algo provocado por el alcohol. Pero cuando él me dice que más o menos era a las 3, o sea, la hora coincide con el fenómeno, con lo que me pasó, ¿no? Entonces, o sea, fue real, digamos. O sea, hay personas que lo pueden comprobar. Mi hermano también, que dormía en una habitación al lado, o sea, sintió cuando mi padre me llamó de mi nombre, ¿no? Sintió en ese momento que me llamó de mi nombre y los dos habían pensado que había llegado esa noche, ¿no? Pero la verdad es que al día siguiente recién llegué, ¿no? Por la tarde más o menos. Pues es Bueno, eso interesante. es lo que le puedo contar. No, pero está bueno porque claro, él mismo dice, obviamente pudo haber sido producto del alcohol, pero lo que le da rumbo a la historia y lo vuelve interesante es lo que le dice el padre, ¿no? El papá, de haberlo sentido a él a esa hora. Eso es lo interesante. Gracias por compartir su historia. Muy bien, quiero dar la palabra a Diego. Diego, puede encender su micrófono. Buenas noches y contar su historia, por favor. Diego. Buenas noches, Dani. Uy, Dani, qué gustazo conocerlo. Llevo 20 años escuchando la emisora y hasta ahorita
lo veo en persona, y bacano. Bueno, hermano, Un bienvenido, admirador muchas suyo, de verdad. gracias. Cuéntenos. Y quería dar gracias por esta oportunidad. Dani, no, pues yo le iba a contar otras cosas que me ha pasado en la vida, pues digamos, de personas que se acercan a mí, pues digamos, soy una persona que estoy propenso a que se me acerquen personas que toman decisiones fuertes en la vida, como suicidio. Pero estaba viendo el fin del mundo que está ahí en el letrerito amarillo Sí, y pues eso estamos hablando estaba ahorita. a cambiar de historia. No va a hablar sobre la muerte, sino sobre el... Cuando yo era más pequeño, cuando yo era más pequeño, yo dormía y tenía sueños. Mi madre desafortunadamente ya falleció hace muchos años, ya falleció de cáncer y pues con el transcurso de la vida yo tenía varias experiencias y en esas yo andaba una persona muy solitaria, a mí me gustó siempre pues disfrutar mi soledad y con el tiempo yo he tenido sueños y en esos sueños se me mostraban muchas cosas, como temblores en Bogotá, cómo se quemaban las ciudades, cómo se quemaban los edificios, Ujú. temblores, humo por todo, la gente corriendo, eran como premoniciones, como caía fuego del cielo y tuve también sueños como así, habían temblores, se derrumbaban montañas. La gente pues siempre buscaba desesperada refugio de sus pero todo familias. con En esa yo Bogotá. también. Eh, por lo que cuando yo donde vivía antes, era una montaña y se alcanzaba a ver toda la ciudad. Pues en mi pensamiento yo diría que no sería solamente Bogotá, porque la magnitud de lo que estaba pasando, eso era como que en todo el mundo, si me hago entender. Soñé muchos temblores y últimamente han habido temblores bastantes. Y pues también lo que le iba a comentar sobre las personas que se habían acercado a mí, gente así del común. Una vez yo iba a ir a trabajar y me tocó levantarme temprano y me quedé ver con un hermano mío que pues también él ya falleció por otras cosas de la vida. Entonces un día pues yo sé, todo el mundo pensamos cómo vamos a morir o qué va a pasar con nosotros. Entonces un día yo iba a trabajar y me quedé a encontrar con ese hermano en una estación, en un paradero ahí de Transmilenio de Bogotá de alimentador. Entonces yo me levanté temprano y me fui a trabajar. Cuando yo me quedé en esa parada y había bastante gente, eran como 6 personas. Eso queda por los lados del barrio San Francisco, eso más de uno conoce. Por los lados cerca por ahí, por un colegio por ahí. Sí. Entonces yo me quedé esperando el alimentador ahí cuando no pasaba, entonces llegué, no, mi hermano me va a esperar en otro lado, me fui para el otro paradero, cuando de momento empiezan a bajar ambulancias, rápido, y yo ves y como ahí cerquita había un CAI, entonces yo dije, no, pues algo pasaría en ese CAI, quién sabe qué cosa habría pasado. Cuando no, resulta y pasa que yo no bajaba al alimentador, no bajaba, entonces dije, no, mi hermano ya me dejó. Entonces yo me iba a volver para la casa y resulta y pasa que ahí donde yo estaba esperando, a un señor yo le pedí la hora y todo incluso, faltaba un cuarto para las 7. Y entonces un señor me dio la hora y bueno, yo me fui, cuando me volví a ver qué pasaba, a todas esas personas las mató una buceta, creo que murieron como 3 o 4. Y yo que, como que, uy, parce. Y entonces yo más curiosidad, yo, pues era muy pelado, que tenía como otra hora, uy, ese señor, desafortunadamente la llanta de la buceta le quedó encima. Bueno, ahí está teniendo fallitas de internet, Diego. Pero bueno, interesante la historia, los sueños de pronto premonitorios. Ahorita que hablamos del fin del mundo, mucha gente ha tenido ese tipo de sueños, ¿no? Soñar que se acaba el mundo y de diferentes maneras. ¿Qué significará eso? Yo siempre he creído que la interpretación de los sueños se los da cada quien, a lo que sueñe, ¿no? Pero mucha gente tiene ese sueño, que llega el fin del mundo. A usted, Diego, gracias por compartir su historia. Ahí al final tenía unas fallitas técnicas, pero bueno, no importa, alcanzamos a oírlo. Muchas gracias a usted. Y los pajaritos de fondo están desvelados. Flaco, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo vas? Bien, señor, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar usted? Pues, parcero, te tengo una historia. Yo vengo del campo, pues, tuve el orgullo de ser campesino. Mira que en el campo se ve mucha cosa, se ve mucha cosa. Ajá.
Y te cuento que cuando estaba más pequeño, yo tengo dos hermanos, nosotros vivíamos en una finca que era bastante retirada de la población, por decirlo así. Y mira que en esa finca empezó a molestar el duende a mis hermanos. Y era una cosa de locos porque los molestaba muchísimo. Y entonces a mi mamá la molestaba mucho en la casa, le escondía las cosas, en veces tiraban piedras en la casa, molestaban mucho. Resulta y pasa que un día nos fuimos con mi mamá para un potrero donde teníamos unas vacas. Estábamos por allá con mi mamá y mira que en la finca, o sea, la finca se veía al frente. Puedes creerme que nosotros vimos a mis hermanos, o sea, vimos a mis hermanos, mi mamá los vio y yo también los vi encima de la casa, o sea, en el techo de la casa, como tirándose y volvían y aparecían allí, ¿sí me entendés? O sea, nosotros nos fuimos asustados para la casa. Llegamos allá y mis hermanos estaban bien. Y entonces mi mamá les preguntaba a ellos que qué era lo que pasaba. Entonces un día mis hermanos les dijeron que ellos tenían un amigo. ¿Sabes qué? Y entonces el amigo se llamaba que era un niño muy pequeño con un sombrero gigante, pero que tenía unas botas grandes al revés. Y ellos lo llamaban botas. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces, ellos decían que él se los llevaba a un castillo donde habían muchos, muchos niños y que les daba cualquier cosa de juguetes, jugaba con ellos. Entonces mi mamá les preguntó que ellos qué hacían en el techo de la casa. Mi hermano estaba muy pequeñito. Entonces ellos le decían que no, que Botas estaba jugando con ellos, que Botas jugaba con ellos. O sea, era muy loco, ¿no? Entonces, mi hermano menor era muy lindo, o sea, de chiquitico era muy hermoso, ese culicagao. Y cuando nos íbamos a ir de esa finca, ese coso empezó a atormentar mucho esos días y dicen, o sea, hay historias que cuentan los abuelos que cuando un duende se enamora de un niño o no quieren que él se vaya o algo así, que ellos le dan un tesoro o algo por el estilo. Mi papá, el duende apareció al lado de abajo de la casa, le enseñó una gallina, como una gallina de oro o algo así a mi papá. Mi papá nunca quiso ir a desenterrar eso, nunca quiso mirar nada. Nos fuimos. Has de creer que o sea, nos cambiamos bastante de zona, o sea, bastante retirada. Y allá llegó ese coso a, a, a buscar a mis hermanos. O sea, yo iba, yo soy el mayor. Yo iba un día con mis hermanos, venía de la escuela cuando ellos me dicen, es que mira, mira, allá está Botas, allá está Botas. Y yo, ¿qué carajos? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Que sí, que nos siguió, que nuestro amigo. O sea, fue tanto la que tuvimos que conseguir, bueno, una experta, una señora, hicieron una cosa en un río y eso fue, o sea, hasta allí. Esa fue, o sea, hubo una cosa, no sé, algo, y él se fue como en el río, algo así como un lamento y ya, y pues hasta ahí no se volvió a escuchar pues el cuento de Bota ni nada de eso de parte de mis hermanos. Y ya de resto, pues esa es la historia como tal, y de resto, pues experiencias paranormales en casas que de pronto hemos vivido, donde han pasado situaciones bastante feas. Pues te cuento que un día en una finca también, era una finca bastante, pues viejita por decirlo así, Sí. y ahí decían que ahí habían enterrado a un niño que había fallecido en esa finca. Te cuento que allí asustaban muy feo. Mira que en veces en la madrugada se escuchaban pasos en la parte de afuera, se escuchaban como arrastraban cadenas. Como era una finca, en veces se escuchaba cuando llegaban personas en caballos. O sea, vos escuchabas los caballos, o sea, escuchabas cómo las cadenas, todo, como si hubieran llegado caballos y nunca, o sea, nunca había nadie. Silbaban, eso. Y un día, por portarme grosero con mi mamá, me acuerdo tanto que en eso, o sea, anteriormente era muy creíble, o sea, hoy en día ya perdió mucho la gente el miedo, pero anteriormente era muy creíble y un día me porté muy grosero con mi mamá y me acosté rabioso, con rabia de grosero y no has de creer, Dani, que me abrieron la puerta, la ventana de mi cuarto, me abrieron la ventana de mi cuarto
y apareció ahí una figura tan fea que yo me acuerdo que yo le pedí perdón a mi mamá y yo nunca más volví a ser grosero así, en esa forma como lo era. Porque son experiencias bastante grotescas, de verdad. Y en las fincas pasa mucha cosa, de verdad en el campo se ve mucha cosa. Bueno, pues flaco, interesante, muchas gracias. Ahí el duende presente y las historias del campo son maravillosas, de verdad. Todo lo que cuentan del campo es bien interesante en el mundo paranormal. Gracias a él por compartir su historia. Los que quieran ahí en TikTok me lo hacen saber en el chat. Si quieren subir, me mandan la solicitud. El teléfono está disponible también si quieren, 601-288-418. Gracias a los que están ahí en TikTok por sus likes, por compartir la transmisión. También la barra brava ahí del YouTube. Muchas gracias a todos ustedes. Señorita Valentina, buenas noches, bienvenida. Cuéntenos su historia, por favor. Hola, buenas. Hola. La historia que voy a contar hoy es un poco triste porque hace 22 años, cuando yo tenía 4 años, teníamos, bueno, era yo, mi hermano, que ya es más mayor. Mi hermano tenía como 8 años y mi hermana, que tenía 2 añitos. Vivíamos en Puerto Tejada, una casa que nos pasaban muchas cosas, nos asustaba como un duende y nos asustaban mucho. No tengo muchos recuerdos, pero lo que me cuenta mi mamá que pasó una noche en especial, mi mamá fue a tener a mi hermano que es más chiquito, lo fue a tener al hospital y esa noche dejó a mi hermanita con mi papá, a mi hermana de 2 años. Esa noche mi hermana, ese demonio la mató, la mordió, la aruñó por todo el cuerpo. Ella estaba en la cuna y mi papá se fue a dormir al otro cuarto y la dejó en la cuna. Y mi mamá se fue a tener a mi hermano al hospital y esa misma noche mi mamá me cuenta que algo le jalaba como la barriga y mi hermana, mi papá se quedó dormido y al otro día mi hermana, cuando ellos dicen que mi papá se levantó y mi hermana estaba tirada en la sala, la habían sacado de la cuna y estaba con los ojos, todo el cuerpo de ella estaba mordido por todas partes. Cuando debido a eso, obviamente llegó la policía y en la necropsia que le hicieron, el estudio que le hicieron sobre el cuerpo, a mi papá se lo iban a llevar a la cárcel porque pensaban que había sido él. Pero cuando ya empezaron la mordida de él, a la mordida que tenía mi hermanita en el cuerpo, no coincidían. Y ya dieron que, y mi hermana, ninguno de nosotros estábamos bautizados en ese momento. Ya, ahí ya salió que no, que había sido algo como paranormal, que no era una muerte normal. Ya después de eso, nosotros hasta grandes nos asustaban mucho en esa casa. Había como un hombre pequeño y tenía la cara muy fea. Me acuerdo que la tenía no se le veía como así bien, pero entonces nosotros dormíamos en un cuartico aparte y mis papás dormían al lado. Y nosotros le tirábamos, era como si eso no, como que hipnotizara a mis papás, porque nosotros le tirábamos palos, hacíamos bulla y no nos escuchaban y nos tocaba arroparnos los tres en una cama a dormir y llorando hasta que ya amanecía.
y al otro día ya le contábamos a mi mamá y ahí ya nos tuvieron que llevar a donde creo que un sacerdote, donde ya nos bautizaron y eso se calmó un poco. Usted, Valentina, al final y ya después de tantos años, ¿a qué conclusión llega? ¿Qué pudo haber sido eso que los atormentaba tanto? ¿Lo puede relacionar a brujas o a qué? Em, la verdad, mi mamá nunca es algo tan impactante que mi mamá como que nunca quiso como investigar qué había sido y dejamos eso así como para no seguirse como atormentando. Hoy en día, Pero Valentina, ¿todo está calmado? ¿Usted hoy en día cree que ya todo se calmó, hay secuelas? Usted nombra algo del bautizo que también es interesante. ¿Usted cree que el no estar bautizados también atrae todo este tipo de entidades? ¿Qué opina usted? en el momento que mataron a mi hermana, no sé si fue un demonio, no sé qué haya sido, mi mamá me dice que yo estaba muy enferma, que yo ya porque como que ese demonio venía por mí, que yo no podía caminar, que no quería comer, que estaba muy decaída y ella le tocó llevarme a donde una señora, como una bruja. Le tocó y ella yo me acuerdo que ella me pegaba y me hablaba y me echaba unas cosas y ese día que a mí me hicieron eso, al otro día mi mamá se fue a tener a mi hermano y mi hermano que nació y ese demonio mató a mi hermanita de 2 años. El demonio. Fuerte la historia, Valentina, y lamento mucho su pérdida. Ya lo asocia a algo sobrenatural. Emi, buenas noches, bienvenida al Cartel Paranormal. Hola Dani, buenas noches. Hola gente de TikTok. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué sucedió? Bueno, hablando con Valentina, referente sobre lo de las brujas, pues yo tengo una historia bastante turbia. Incluso me pasó yo estando grande. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que en un tiempo como entre el 2016, entre el 2015, mi papá vivía por allá en Chivor, Boyacá, que eso queda pues básicamente el campo, donde se ve la esmeralda, bueno, todo lo que tiene que ver con minería. El caso es que nosotros vivíamos en una vereda, yo antes vivía en Bogotá, pero decidí estudiar un año, pues allá donde mi papá y con mis hermanos. Resulta que mi papá siempre me decía, hija, cierren bien la habitación, y él siempre nos revisaba antes de acostarnos a dormir. Algo pues normal. Mis hermanas, ellas estaban pequeñas, digamos que yo era la mayor, yo tenía como entre 14 y mis otras hermanas tenían como entre 11 y 12 años. Entonces la casa pues habían bastante niños, ¿no? Tenía también 2 hermanitos que también eran pequeños y uno de ellos no estaba bautizado. Y pues yo tampoco soy bautizada en la hora de hoy. Bueno, resulta que en ese tiempo mi papá nos decía o él molestaba, ay, ojo con la bruja, porque las comienza a molestar. Yo no creía, yo sí veía que mis hermanas oraban y todo eso, pero pues yo pues normal. Incluso empezamos como a escuchar en las tejas, como las uñas como que alguien rasguñaba, escuchábamos también pasos en el techo, pero pues yo pensaba que de pronto eran chuchos o eran gatos, o sea, yo no creía. Sí. Y resulta que mi hermanito pequeño, él aparecía con morados en el cuerpo. Con morados en el cuerpo, a veces a mis hermanas las paralizaban y pues siempre como que mi papá salía y decía, ay, otra vez esta hijo de madre bruja, o sea, la trataba súper mal. Y bueno, y cosas así. Entonces yo como que empecé a creer y se sentía una energía súper pesada porque yo nunca había sentido esa clase de energía. Y pues normalmente cuando una persona no cree
y cuando comienza a sentir esa actividad paranormal es cuando uno dice, jue madre, eso sí existe. Entonces, como que referente a las brujas que se ven en el campo, cosas así, sí es real. Y nosotros, pues obviamente mi papá como que creía mucho en eso y comenzamos como que, ay, jue madre, la bruja, la bruja. Incluso en una ocasión yo la alcancé a escuchar y se ríen como un mono. Y pues normalmente decían que era una viejita que vivía por ahí, pero pues uno pues recién llegado, pues uno no creía en esas cosas. Pero yo sí veía que mis hermanos menores soñaban cosas feas, se despertaban en medianoche gritando, aparecían con morados, rasguños en los brazos, chupones. Pero mira que lo más raro es que a mí nunca me hizo nada. Y lo más raro es que yo no estoy bautizada. Entonces es raro. Yo sí presentía como que la escuchaba, como que los rasguños, como que empezaba a golpear la ventana, pero pues como que no creía hasta que mi papá me decía, sí, mija, eso sí existe y no se burle. Después de lo que usted vivió y el tiempo que estuvo en el campo, usted ahora es creyente de las brujas, pero mi pregunta es, ¿por qué la bruja de pronto, esa bruja de los cuentos y que de pronto puede llegar a los tejados y que vuela y todo eso, por qué usted cree que es del campo y no de la ciudad? Pues no sé, mira que yo a veces no creía como eso en lo paranormal ni nada, pero cuando sí como que sentí la presencia y como que esa energía y como que ese temor, y pues pasar de la ciudad al campo, la verdad es muy difícil porque incluso el baño queda fuera de la casa, Ajá. y pues da como miedo, ¿no? Y lo más raro es que yo nunca había escuchado como esa risa así súper turbia. Y pues no, mira que nunca me hizo nada. Pues solamente molestó a mis hermanos y eso. Bueno, pues gracias, Emi, por poner el tema de las brujas y del campo. Vuelvo y repito, las historias del campo son maravillosas. Gloria, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su historia? Bueno, mi historia, no sé, yo siempre me hago la pregunta, o sea, de qué se trata o por qué o sea, por qué me pasó eso, porque ya en un momento hacia acá ya no volvió a suceder. Mira que hace más o menos que como unos 20 años, más o menos, mira que yo soñaba, o no soñaba, yo a veces como que me quedaba así como entre dormida y despierta y yo sentía que alguien como que llegaba, o sea, abría la puerta y yo sentía que como que era una persona y se acostaba a mi lado. Y una vez fue tan feo que yo sentí demasiados nervios, que yo estaba como despierta. Cuando yo siento que alguien dentro se acuesta al lado de mi cama y mira que yo siento que, o sea, yo siento como la mano de alguien, ¿no? Como que si alguien me abrazara y en el momentico yo entro como en ese pánico, como de susto y eso, cuando yo siento que ese alguien, eh, mm, o sea, tiene intimidad conmigo. Y mira que Ok. yo en ese caso yo llego y pues yo siento que él me está, ¿cómo te digo? ¿Como abusando de Por dec- usted? eso, abusando, ajá, abusando de mí. Yo llego y bajo la mano y yo siento la mano de alguien, o sea, como de una persona como tal. Y mira que yo al otro día yo me levantaba como con un cansancio, como con una debilidad, por decirlo así. Y mira que siempre, o sea, fueron como unas 5 veces que me pasó así, que yo sentía que alguien entraba, abusaba de mí, pero yo al otro día yo sentía un cansancio y ya pues fue, ya lo último que yo me sentía como tan cansada, pues yo llegué y le conté a una amiga, ¿no? Y yo fui donde un padre y el padre pues hizo unas oraciones, me bañé me bañó con agua bendita y ¿Qué le, mira qué que le, gracias a qué le Dios. dijo el padre cuando usted le contó eso? ¿Le habló de los incubos, de los sucubos, de esos espíritus energéticos? ¿Qué le dijo el padre? Pues no, mira que el padre no, la verdad no me dijo así como gran cosa, no, pero mira que a una persona que yo le conté,
supuestamente que era alguien que me tenía ganas, alguien como el más allá, por decirlo así, pero mira que desde ahí de que el Padre me hizo esa oración y que el agua bendita y todo eso, mira que hasta ahí fue. Pero la verdad yo siempre a veces como que me hago esa pregunta, o sea, ¿por qué o no sé de qué depende eso? No, y Gloria, y nadie sabe, realmente nadie sabe de qué depende eso cuando llegan estos espíritus, bien sea estos que conocemos como los incubos, los súcubos, que se alimentan de esa energía sexual y las personas de verdad se levantan como si hubieran tenido relaciones. Ahora, que por qué nos pasa esto, nadie tiene idea. Nadie, yo siempre he dicho, en lo paranormal nadie sabe por qué le llega a usted un fantasma, por qué se le aparece el hombre del sombrero negro, por qué le sale el duende, no, nadie tiene una... Claro, respuestas va a encontrar miles. ¿Cuál es la verdadera? Nadie sabe. O sea, usted esta noche que está viendo este programa, se le puede aparecer un fantasma más tarde y de pronto usted dice, fue por oír ese programa. No sabemos, puede que usted se acueste viendo, no sé, Mickey Mouse y le metan su susto. Puede que usted esté en una casa donde jamás haya fallecido alguien y lo asusten. Puede que usted duerma en el lugar más aterrador donde pasó una tragedia y no le pase nada. No sabemos. No sabemos, pero esa historia es muy común. La historia de sentir que alguien llega a la cama de uno. Claro, ahí en el chat maman gallo y es que, uy, qué rico, uy, le gustó. Pero yo siempre pienso que a usted le pase eso, qué miedo. Sentir que usted está acostado y sentir que hay alguien en su cama y que empieza a sentir usted la sensación que lo tocan y todo, claro, el chistoso dice qué rico, pero vaya, vívalo. No más el hecho de sentir que hay alguien en la habitación cuando uno está solo, de dar mucho miedo, ¿no? Y sentir que esta persona se aproxima a usted, siente cómo el colchón se hunde, cómo de pronto hablan las cobijas, cómo siente usted que le ponen una mano. Yo quisiera verlo a usted esta noche que esté acostado hacia un lado y sienta una mano en su hombro. ¿Va a decir qué rico? ¿O va a salir corriendo a dormir con alguien? ¿O a dormir afuera con el vigilante? Entonces, suena placentera la historia, pero más bien es aterradora, ¿no? Adelante la Rota, que hace rato estaba que pedía la palabra, pero no lograba conectarse. Ahora parece que sí. Buenas noches, bienvenida. Ya puede encender su micrófono y contarnos su historia, por favor. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, te voy a contar dos historias que tengo, una de una finca y otra de un pueblito. Bueno, la primera, yo tenía como más o menos 10 años, ¿sí? Pasó en el llano, Sí. de Puerto Lleras, o sea, muy al fondo. Nosotros vivíamos sobre esa zona, no sé si la conozcan, que se llama como el Lagunazo. Eso es solo monte y lagunas. Por allá, la verdad, pasan muchas cosas, asustan mucho y pues nosotros creemos mucho en los mitos porque pues nos criamos casi toda la vida en el campo. Más o menos cuando yo tenía 10 años, nosotros nos mudamos a una finca aparte. Ajá. Y había un acero de agua justo al frente de la finca, y el agua nacía como de un árbol grandísimo. Entonces, a mí me encantaba siempre estar pescando. Todo el día yo me la pasaba en ese caño metida todo el día pescando. Y yo comencé a mirar, pues yo siempre iba sola, y a mí siempre me aparecía un niño. Ajá. Un niño me aparecía y el niño pescaba conmigo. El caso es que nadie miraba al niño, o sea, yo siempre les decía, mamá, estoy pescando con un niño, con un amigo, pero pues ellos nunca miraban el niño, solamente lo miraba yo. Listo, como a 1 hora, porque el pueblo quedaba como a 2 horas y la finca más cercana quedaba como 1 hora, un vecino vino a unos cumpleaños y él trajo el niño, y entonces el señor pues creía como en esas cosas, y él me miró y le dijo a mi mamá que tuviera cuidado conmigo porque el muán estaba detrás mío. Entonces mi mamá pues no creía mucho en eso y entonces no le puso con mucho cuidado. Entonces un día ellas se fueron para la platanera y me dejaron a mí sola en la casa. Y me apareció el niño, pero al frente de la finca pasaba como la carretera, había un portón y pasando la carretera había otra montaña, o sea, una montaña inmensa. Y el niño estaba fuera del portón.
y él me llamaba que fuéramos a pescar a la montaña. Entonces mi mamá me tenía prohibido ir a esa montaña pues porque se perdía la gente y cosas así. Entonces yo pasé hacia el otro lado cuando venía un señor con un ganado. Entonces a lo que yo miré el ganado, pues como yo les tengo miedo, yo me devolví. Y el señor me dijo, no se metan en esa montaña. Entonces yo le, es que voy a jugar con el niño. Y él me decía, ¿cuál niño? Yo le decía al niño que está allá. Pero el señor no miraba al niño, solamente lo miraba yo. Entonces él me dijo, no, qué niño ni qué nada, y no hay ningún niño. Vaya para la casa, no se vaya a meter en la montaña porque se la va a cargar el duende. Entonces yo me vine para la casa. Cuando yo iba entrando a la casa, otra vez el niño estaba afuera del portón. O sea, él no ingresaba a la casa, sino estaba siempre afuera. Y yo me fui detrás del niño otra vez. Y cuando ya estaba entrando a la montaña, mi hermana me jaló y me dijo que yo que estaba haciendo metida allá. Y yo miraba al niño, el niño me llamaba, pero mi hermana nunca llegó a mirar al niño. No lo miraba, no lo miraba. Y yo en todo lado miraba al niño, o sea, el niño yo en cualquier lado, después de ese día yo miraba al niño en todo lado, lo miraba, pero nunca entraba como tal a la finca, sino siempre era a los alrededores. Y pues nos tuvimos que mudar de la finca porque ya, o sea, en todo lado yo lo miraba, ya no podía dormir, en los sueños me salía el niño, entonces el mismo señor dijo que era que el duende me quería llevar por yo estar metida toda en el caño. Y pues nos mudamos de la finca y pues al fin nunca supimos qué era lo que se me aparecía, nunca supimos qué era porque pues nos tuvimos que ir por el mismo motivo. Pero al día de hoy, ¿usted cree que sí lo que veía, digamos, era real, que también la otra persona lo veía, o usted a veces cree que fue producto de la imaginación? Pues la verdad no sé porque yo miraba al niño muy real, o sea, él Ujú. hablaba, el niño hablaba, pero el niño siempre mostraba oro, o sea, el niño siempre tenía cositas brillantes, Ok. o sea, eso era lo que más me llamaba a mí la atención. Pero pues yo digo que de pronto sí era algo que me quería de pronto llevar porque nadie lo miraba, solamente yo era la única que lo miraba, Muy bien, yo era la bueno. única que lo miraba. Gracias, La Rota, por compartir su historia, muy amable. Bueno, los niños y las cosas que ven, ¿no? Que mucha gente dice que es producto de la imaginación porque son niños, pero al contrario, muchas personas dicen que los niños ven cosas que los demás no. Así como los animalitos, qué pena la comparación, pero mucha gente dice los perros, los gatos ven cosas que no vemos. Y muchos creen que los niños también, hasta cierta edad, o va desapareciendo poco a poco eso de ver más cosas, y que algunos no dejan de verlos y por eso a lo largo de su vida tienen ese don de ver a otros seres. Por eso la gente dice que cuando los niños dicen que juegan con su amigo imaginario, no es ningún amiguito imaginario. Son seres de otra dimensión que ellos logran ver, pero claro, para los papás es el amiguito imaginario con el que el niño está ahí jugando. Pero qué tal que de verdad existan esos seres y los niños sean los que lo ven, ¿no? Como ella decía, y lo ve real, claro, porque para ella sí está ahí. Y de pronto sí se le muestra únicamente a los niños, ¿no? JC, buenas noches, bienvenido, ¿qué nos quiere contar? Buenas noches, Dani, ¿cómo vas? Bien, señor JC, muchas gracias. ¿Qué quiere contar usted? Pues yo tengo una historia. Mira que hace como unos 5 años, yo pues era menor de edad. Sí. Se mudó una parejita. Los dos pues suelen traer energías o solían tener una energía bastante pesada debido a que los dos venían de la cárcel y eso. Y resulta que, mira que ellos tuvieron una hija y ellos llegaron pues al lado de mi casa y luego de que tuvieron la hija se escuchaban a veces gritos en la madrugada como una pelea. Sí. Y resulta que por razones de la vida pues tuve una relación cercana a ellos y pude conocerlos más de cerca. Ujú. Y tuve la oportunidad de preguntarles qué era lo que pasaba. Y ellos contaban que debido a que no creían mucho en las cosas paranormales y eso, no habían bautizado a la niña. Y por ende que eso traía muchas brujas, porque al final eso les decía como la mamá de ellos, que por favor la bauticen, porque las cosas que pasaban en la noche era debido a eso.
atraía brujas y la niña amanecía como con morados, como con apretones, con marcas de manos en el cuerpo porque venían las brujas a llevársela porque no la habían bautizado. Y eso me daba escalofríos porque los gritos que escuchabas eran raros y uno les preguntaba, ve, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó anoche? Y decían, no, nada, yo no escuché nada. Y era bastante turbio uno siendo menor de edad y pues escuchando esa clase de gritos, ¿no? Usted Y que, pues esa era la... usted que nombra lo del bautizo, ¿usted cree en eso? Sí. ¿Que de pronto el bautizo es como una protección realmente para espantar a esos seres? ¿Usted cree que eso funciona? Realmente, sí, la verdad yo creo bastante que el bautizo ayuda porque hay como que tú recibes, no sé si tú en tu bautizo, yo tuve la oportunidad de bautizarme a los 8 años y yo recuerdo que sentí como si estuviera abrigado, ¿sí me entiendes? Sí. Como cuando te dan un abrazo y en un ambiente frío y sientes como ese calor. Yo recuerdo haber sentido eso y, y mira que pues es raro porque ya muchas personas dicen que no, mira que yo no estaba bautizado y pasaban cosas raras y pues todo llega ahí. Muy bien, JC, pues bueno, pues interesante y gracias. Y mire, otra vez vuelve a tocar el tema del bautizo en otra historia, otra persona más. Y le pregunto a usted, que está viendo el cartel de la Mega hasta ahora, ¿el bautizo sí funciona como una protección para brujas, para duendes, para estos seres? Pero también pregunto, ¿por qué hay personas que no son bautizadas y no les pasa nada? Porque si a todos los que no son bautizados los asustaran, hoy día miércoles, la solución es el bautizo. Pero así como hay gente bautizada que asustan, hay quienes no están bautizados y no los asustan. Pero mucha gente sí cree en eso, que el bautizo es una protección, ¿no? Fernando, ¿qué hubo? Buenas noches, ¿qué le pasó a usted? Bienvenido. Tripa, buenas noches. Buenas noches, señor. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresar algunas situaciones que viví en mi infancia y pues hasta el día de hoy como que me han afectado. ¿Qué pasó, Fernando? Cuénteme. Bueno, voy a empezar. Yo tenía dos tíos. Ellos compraron en Facatativá, compraron un restaurante. Resulta que para la inauguración del restaurante hicieron partícipe a mi papá de que pues que fuera la inauguración del restaurante, que iba a ser muy bueno. Fue muchísima gente. Fue mi mamá tenía a mi hermano de brazos y yo tendría como 6, 7 años. Resulta que empezó la inauguración del restaurante y pues yo me metí a la cocina. Yo entré a la cocina pues a ver los hornos y todo el cuento y me percaté que estaba mi papá con mis dos tíos, estaban hablando en una esquina. Pues uno que es pequeñito y es muy curioso. Yo me acerqué a ellos y pues me puse a parar oreja qué era lo que estaban hablando. Resulta que estaban hablando que en las noches, cuando ellos prendían el fogón, les hacían así en la pared. Les golpeaban al muro. Pero entonces era como por el otro lado de la casa que estaba por detrás. Y era todas las noches que lo hacían. Entonces resulta que ellos decidieron dar la vuelta a la otra casa a preguntar qué era lo que sucedía. Resulta que ellos fueron al otro lado, golpearon la puerta de la casa y entonces ellos fueron al otro lado, golpearon la puerta de la casa y salió una viejita. Y la viejita, pues le preguntaron que por qué, cuál era la golpeadera en la pared todas las noches. La viejita les dijo que no, que ella vivía sola, que ella no se ponía con esas a golpear la pared, pues ¿para qué? Bueno, así sucedió, pasaron 2 días más y era todas las noches golpeando en la pared. Sí. Hasta que pues ellos cogieron pica y pala y empezaron a abrir, a ver qué era lo que encontraban. Resulta que cuando ellos abrieron la pared, encontraron una olla con varios objetos.
La verdad no sé si eran objetos en oro, en plata, si eran antigüedades, no sé. Lo único que yo sé fue que yo vi cuando sacaron la olla. A uno de ellos se le posesionó se le posesionaron espíritus buenos. Al otro se le posesionaron espíritus malos. ¿Cómo lo sé? Porque bueno, me sacaron de ahí cuando abrieron en la pared, me sacaron y me llevaron a donde estaban los comensales. Sí. Donde estaba la gente esperando su comida. Vea, le juro que yo creo en el bien y creo en el mal porque yo los he vivido. Es algo tan inexplicable, parce, que yo estoy al lado de mi mamá y mi mamá tiene a mi hermano en brazos y en el justo momento que salen mis tíos de la cocina empezaron a lanzar botellas, salían botellas y todos los comensales, toda la gente se empezó a meter debajo de las mesas porque era una lluvia de botellas impresionante. Nadie sabía quién las lanzaba. Hasta que yo logré captar de dónde lanzaban las botellas. Resulta que las botellas salían de la esquina de la pared, del ángulo de la pared, pero no se veía quién las lanzaba, o sea, salían las botellas de la pared. Cuando se acabó esa rompezón de botellas, había un espesor en el suelo como de unos 5 centímetros, 10 centímetros de espesor en el suelo, de solo botellas partidas. Sí. Bueno, ahí empezó Cristo a padecer. Yo era muy pequeño, yo tenía 6 años y pues para mí, a mí no me causó susto, sino me causó fue como ¿qué está pasando? Bueno, así pasó. Uno se llamaba Vivi y el otro se llamaba Nerio Alfonso. Vivi era el que veía los espíritus buenos y Nerio Alfonso era el que veía los espíritus malos. Okay. Resulta que un día estoy en la casa de mi abuela en Bogotá y estoy con mi papá. Eran como las 9 de la noche y tocaron el timbre. Mi abuela se asomó por la ventana y le dijo a mi papá, Rigo, llegó Nerio Alfonso. Era el que veía los espíritus malos. Resulta que mi papá le dijo, selle las ventanas y las puertas. Mi abuela cogió y se echó agua bendita en las manos y empezó a sellar las puertas y las ventanas de la casa. Entonces le dijeron, ya le abrimos. Le abrieron la puerta para que entrara. Él había hecho un viaje desde Guaduas a Bogotá a visitar a la hermana, o sea, a mi abuela. Sí. Resulta que le abrieron la puerta al man para que el man entrara y no podía entrar. O sea, yo lo veía con la intención de dar el paso para cruzar la puerta y no podía pasar. Y en la cara se le veía el disgusto de que no lo dejaban entrar, se le veía el disgusto. Entonces mi abuela, ya después de como de 1 hora, porque él como no podía entrar, él dijo que iba a ir hasta la panadería a tomarse un tinto. Y en ese lapso, en ese momento, entonces mi abuela cogió la puerta y la limpió. Le echó agua normal y la limpió. Porque pues que pobrecito que venía desde Guaduas, que cómo le íbamos a hacer eso, que ya eran las 10 de la noche, que lo dejáramos entrar. Resulta que mi abuela hizo eso y cuando él volvió a la casa, pudo entrar. Entró, llegó al segundo piso. En el segundo piso hay un pasadizo que es como un callejoncito. Sí. Es como un callejoncito que conduce hacia los cuartos, hacia el baño y hacia la cocina. Cuando este individuo entró, yo estaba parado en el hall, en el pasillo, y de una pared salió un pocillo. Voló un pocillo hacia el techo y rompió de tal manera una lámpara redonda, antigua, estaba en el techo. La rompió, el vaso del pocillo que salió de la pared, la rompió de tal manera que cuando la bajaron, alguien dijo que eso no lo había podido hacer una persona que con un cortavidrio, no lo podía hacer tan recto y tan derecho como lo hizo ese pocillo. Bueno, así empezó esa noche. Resulta que mi papá me metió como él pudo entrar a la casa y empezaron a suceder esos eventos. Mi abuelo era coronel del ejército, Sí. murió en combate. Y mi abuelo tenía una capa, porque él andaba en un caballo blanco y él andaba con una capa larga. Él falleció en combate y esa capa estaba en la casa de mi abuela. Entonces cuando empezó ese suceso del pocillo, me envolvieron en la capa y me metieron a un cuarto, que para que yo no viera.
pero usted sabe que uno de un niño es muy curioso y yo soy muy curioso. Entonces resulta que yo abrí la puerta para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y en ese momento cuando yo me quedé mirando, estaba mi papá, lo tenía de las manos y mi abuela estaba encima de él con un ramo bendito pegándole latigazos y le salían, al cuerpo de él le salían chispas de candela. Cada vez que mi abuela le metía un juguetazo con un ramo bendito, le salían chispas de candela. Entonces el loco le pusieron un esfero y él empezó a escribir en una hoja. Eso sí, no sé qué escribió. Al otro día se lo llevaron a un sacerdote para que mirara a ver qué era lo que decía eso. Y así sucedió ese día. Otro día, con el mismo personaje de los espíritus malos. Compró un carro sacado de concesionario. Íbamos de aquí a Bogotá para Guaduas, a la finca de él. Resulta que él iba manejando, de copiloto iba mi papá y en la parte de atrás iba mi prima, mi hermano y yo. Íbamos en un carro nuevo, sacado de concesionario. Cuando vamos por el Alto del Trigo, ya llegando hacia Guaduas, vamos por el Alto del Trigo y hay dos montañas grandes. Y hay un momento en el que el carro se apagó. Claro, el carro se apagó y pues era inexplicable. Mi papá le decía, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se apagó si el carro es nuevo? Y él se quedó, él agachó, todo estaba oscuro porque era de noche y pues ahí no habían luces en la carretera, estaba oscuro. Entonces él agachó la mirada y se quedó mirando hacia afuera, hacia la montaña. Y era una mirada tenebrosa y empezó a decir, ahí viene, ahí viene. Y yo miraba por la ventana a ver qué veía, pero pues yo veía era solo oscuro. Y él gritaba que ya venía, que se estaba acercando, pero nosotros no veíamos nada. Y pues claro, del susto empecé yo a gritar, niño Dios, niño Dios, niño Dios. Y mi hermano y mi prima me siguieron la cuerda. Empezaron, niño Dios, niño Dios, niño Dios. Entonces él nos volvió a mirar y nos decía que gritáramos más duro, que se estaba dando cabezazos contra el suelo. Pero nosotros le preguntábamos que quién, que no veíamos nada, que quién se estaba dando cabezazos contra el suelo. Y dijo que era un espíritu, era un indio que venía bajando la montaña y que venía por él. O sea, que venía por él, no por nosotros, sino por él. Entonces empezamos a gritar, niño Dios, y el espíritu se empezó a dar cabezazos contra el suelo. Ya hubo el momento en el que él dijo, ya se desapareció. ¡Bum! Y el carro prendió. Y seguimos nuestro camino normal. Llegamos allá a Guaduas y bueno, con él tengo muchísimas historias que el tiempo es como muy corto. Sí, para darle, Con el de los espíritus... para darle la oportunidad a otra persona, porque me quedan 2 minuticos, le agradecería, Fernando. Listo. Y con el de los espíritus buenos, un día entramos a la iglesia de Facatativá y hay una virgen como a 2 metros de altura. Y fue una sensación tan bacana que no era de miedo, era algo como de paz interior. Mi tío Vivi decía, mírenle la aureola a la Virgen. Y la aureola empezaba a moverse y nos dijo, mírenle los ojos. Y ¡bum! Empezaron a salirle goticas de agua de los ojos. Pero no era susto, sino era como una paz que yo sentía por dentro. Entonces conozco las dos versiones, la versión de la maldad y la versión de lo Muy que bien. es bueno. Y sé que existen. Muchísimas gracias, Tripas, por esta oportunidad. Estaba que me desahogaba hace como 2 años. Chao, Fer, un abrazo grande. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Chao, pues. Muy bien, bueno, hay gente que le gusta y se mete en el cuento y cuenta sus historias bien emocionados, cosa que me gusta, la verdad. Andrea Quintero, buenas noches, señorita. Para ir cerrando esta noche, ¿qué nos quiere contar usted? Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias a usted por la espera y bueno, ¿qué pasó? Dani, bueno, en realidad a mí me han pasado demasiadas historias, demasiados sucesos que tendría para contar, pero solo contaré la que más me ha impactado y me ha impactado en el modo de que muchas personas lo vivimos. Yo desde pequeña, desde que tengo memoria, me han pasado muchos sucesos. Mis hermanas y la gente me dice que soy muy dulce para que me asusten y en realidad en todas las casas que he vivido siempre me pasa algo. A mí me gusta mucho el tema de lo paranormal, siempre me ha interesado mucho todo lo que tenga que ver con lo paranormal
y creo fielmente que existe porque lo he vivido y lo he sentido. Pero esta vez me generó muchísimo miedo lo que me pasó. Resulta que por allá en el año 2021, yo siempre he vivido en el pueblo, pero a mi esposo le salió una oportunidad de administrar un hotel. Un hotel cerca del pueblo, como a 10 minutos del pueblo. Nosotros nos fuimos a vivir a esa finca. Yo reitero, yo nunca había vivido en el campo, ni en la finca, ni en un chalet. Nos fuimos a vivir allá, él y yo, inicialmente. Bueno, resulta que mi familia, todos están como muy contentos de poder disfrutar la finca, piscina. Bueno, resulta que un día yo me llevé a mis sobrinos, a mis 2 sobrinos, mi esposo me llevó a la sobrina de ella y fue mi hermano y nos íbamos a ver una película de miel. E íbamos a comprar un arroz chino, entonces yo tenía moto, entonces yo dije, yo voy al pueblo a comprar el arroz y me vuelvo. Yo iba como a la mitad del camino y sentí que me llamaban, me estaban sonando mucho el celular. Entonces a mí me preocupó. Entonces yo contesté, mi esposo me dijo, ¿dónde estás? Dije, voy por acá a mitad de camino, ya voy a llegar. Me dijo, pero ¿estás bien? Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, sí, estoy bien, ya voy a llegar. ¿Qué pasó? Me dijo, no, es que oímos un grito desgarrador. Voy a especificar eso para que tengan un contexto. La finca no queda a la orilla de la carretera, sino que para llegar a la finca había que emprender un camino oscuro, entonces para la finca queda como al fondo, no en plena carretera. Entonces me dijo, devuélvete de una. Cuando yo me devolví, ellos me estaban esperando ahí como en la mitad de la carretera con linterna, mi hermano, mis sobrinos y todo. Yo dije, ¿qué pasó? Me dijeron, es que escuchamos un grito desgarrador y pensamos que a usted le ha pasado algo, o sea, que alguien la había cogido, bueno, que le iban a hacer algo. Yo dije, no, yo ya iba en la carretera. Resulta que yo me volví, entramos a la finca. Cuando yo estaba entrando la moto, ellos están ahí parados esperándome. Se escuchó nuevamente un grito, pero durísimo. Yo me asusté y nos quedamos todos parados esperando y se escuchaban pasos sobre las hojas secas. Nosotros alumbramos con la linterna, pero no se veía nada, absolutamente nada. Resulta que yo me asusté porque yo pensé que no era nada paranormal, sino que era una persona que le estaban haciendo algo o algo. Nosotros nos quedamos en completo silencio y el grito se escuchó ya no ahí, sino en una parte más lejana. Entonces ya nos empezamos a preguntar qué está pasando, porque se escuchó muy cerca el grito y luego se escuchó muchísimo más lejos. Entonces yo dije, no puede ser posible que se escuche tan cerca y luego se escuche un grito tan lejos. No puede haber una persona tan rápido que corra hasta otro punto para gritar. Eso se quedó así, escuchamos esos 2 gritos. Yo realmente, mis hermanos y pues todos nos preocupamos realmente. En ese mismo momento llamamos a la policía porque yo quería estar segura de que no fuera una persona que necesitara ayuda. Vino la policía, buscó todo, me dijo, no hay nadie, no hay nada. Y eso fue una historia que me impactó porque muchas personas lo pudieron vivir conmigo. Entonces no sé si realmente era una bruja, como están hablando ahora, o qué persona, o si era una persona, o si fue algo paranormal, pero sí creo más bien que era algo paranormal porque se escuchó 2 gritos en partes lejanas, diferentes. Entonces no sé qué pudo haber sido. En esa finca nos pasaron muchísimos más sucesos, pero ese fue como, en todo lo que a mí me ha pasado, los asustos que he tenido en mi vida, eso fue como lo más impactante, que nunca le encontré una respuesta como lógica. Pues muchas gracias, Andrea, por compartir su historia, y con esa historia estamos llegando al cierre de una noche más de historias paranormales. Historias de terror a todos, muchas gracias. En la producción Andy Sarmiento, el Pulpo Paul, y yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios, deseándoles a ustedes una feliz noche.
y que en paz descansen. Bajamos el telón de una noche más de historias. Casa Infieles. Huesitos. Demonios. Fantasmas. Y más. Este fue el Cartel de la